No, miren lo mucho que busqué. Buscar estos dibujitos son bastante difíciles y porque la gran mayoría se encuentran en libros. Entonces, ¿qué ocurre? Están todas protegidas las imágenes. O en todo caso, tenés que asociarte a la página y, por ejemplo, tenés que sí o sí vos también proveer de materiales a la página para que se pueda alzar. Vos bajás un material y tenés que alzar otro material. Entonces, se complica un chiquito, pero para que ustedes entiendan es bastante sencillo, ¿verdad? En el caso del GMP cíclico, este tipo de activación lo realizan el óxido nítrico, el monóxido de carbono y el factor natriurético atrial. El factor natriurético atrial es una proteína producida por el corazón, por las aurículas del corazón, por los miocitos, cuando hay hipertensión. Entonces, al elevarse la presión arterial, el corazón libera el factor natriurético atrial, que se une a los receptores que están en la pared de los vasos sanguíneos. Los receptores, estos son exclusivamente vasculares. Entonces, el receptor se une, el receptor se une a la hormona, se une al receptor, el receptor activa la proteína G activa guanilato ciclasa, y guanilato ciclasa convierte GTP en GMP cíclico, convierte GTP en GMP cíclico, factor natriurético atrial o PN, péptido natriurético atrial. Entonces, GMP cíclico va hasta el citosol y produce vasorelajación. El efecto final, entonces, tanto del óxido nítrico como del factor o del péptido natriurético atrial, es la vasorelajación. Fíjense acá, dice sildenafil, ¿verdad? Y ya saben que el sildenafil es el Viagra, ¿verdad? Y el Viagra tiene este mismo mecanismo de acción que estimula la secreción de óxido nítrico. El óxido nítrico activa guanilato ciclasa convierte GTP en GMP cíclico y el aumento de GMP cíclico produce finalmente vasorelajación. Entonces es un mecanismo relativamente sencillo y miren que en el caso del sildenafil, ¿verdad? El famoso Viagra, esa pastillita fue probada primeramente en pacientes que tenían presión alta, pero finalmente encontraron ese efecto colateral que era muy importante y empezaron a usarlo en pacientes que tienen disfunciones sexuales. Pero el uso indebido de este fármaco produce vasorelajación, no se olviden. Entonces, como el corazón no puede volver a contraerse, infarta. Entonces, eso no debe ser consumido por pacientes que tienen problemas cardíacos o en asociación con alcohol, porque el alcohol también produce vasorelajación. Acuérdense que el etanol también produce vasorelajación. Y la vasorelajación excesiva en los cuerpos cavernosos del pene produce una enfermedad que se llama priapismo, en donde la erección se hace indefinida por un tiempo relativamente alto y eso es un proceso extremadamente doloroso y en algunos casos si muere el pene, hay que amputar el pene o en todo caso necesita una intervención quirúrgica urgente para eliminar el exceso de sangre que se acumuló en los cuerpos cavernosos. Así que para la gente joven que no sabe, ¿verdad? Y que consume normalmente esto, porque no hay ninguna necesidad del consumo de sildenafil en las personas jóvenes, entonces pueden llegar a desarrollar priapismo, que es la vasoerección indefinida. Ya puede tener consecuencias gravísimas como la amputación del miembro, por ejemplo. El otro mecanismo que es utilizado por las células sanguíneas para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿verdad? Por un regulador de la respuesta inmunológica que es el interferón gamma
y de la prolactina, que es la hormona que secreta leche en los conductos lactóforos de la glándula mamaria, es la activación de la proteína YAN. Súper sencillita es. Miren, la hormona se une al receptor, el receptor forma un dímero, se une a otro, ¿verdad? Forma un dímero y activa a proteinquinasas que fosforilan a la proteína STAT. La proteína STAT a su vez forma un dímero, va al núcleo y activa la transcripción de genes. Así de sencillo. La hormona se une al receptor. El receptor, al activarse, activa a la proteína YAG. La proteína YAG es una proteína que fosforila a la proteína STAT y la fosforilación de la proteína STAT estimula la formación de un dímero. Se une a otra molécula de STAT, a otra proteína STAT, migran al núcleo y activan la transcripción de genes. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, la hormona se une al receptor, el receptor se fosforila, la misma cosa, se activa a la proteína YAG, la proteína YAG fosforila a la proteína STAT, y la proteína STAT fosforilada forma un dímero, el dímero migra al núcleo y activa la transcripción de genes. Bueno, muy bien. Ahí terminó lo que es nuestro mecanismo de regulación hormonal. Nosotros habíamos mencionado una última quinasa que se llama AMP quinasa. ¿Ya? AMP quinasa. Esta es una proteína que se activa en el interior de las células por otras hormonas que regulan la tolerancia a la insulina por parte de los tejidos periféricos. Las AMP quinasas se activan para mejorar la acción de la insulina y se activan cuando hay gran cantidad de energía en el interior de las células. ¿Qué significa eso? Que después de una comida rica en carbohidratos, en el interior de las células va a haber activación de AMP quinasas. Estas AMP quinasas son también el blanco de un fármaco muy utilizado en el tratamiento de la insulina, en el tratamiento de la diabetes, que es la metformina. La metformina activa a las MAP quinasas y estas MAP quinasas aumentan la captación de glucosa desde afuera, aumentan la utilización de la glucosa adentro, aumentan la conversión de la glucosa en ácidos grasos para que más rápidamente disminuya el nivel de glucosa fuera de la célula. Además, también son capaces de activar el envío de los transportadores de glucosa hasta la membrana citoplasmática. Entonces, esta proteína que se encuentra en el interior de las células, del músculo, de un montón de células, acá tengo donde hay, este es el dibujito. Miren, hay AMP quinasas en el corazón que van a estimular la utilización de la glucosa y de los ácidos grasos. Hay en el páncreas, en donde estimula la secreción de la insulina, ¿ya? En el hígado, donde estimula la síntesis de los ácidos grasos, el colesterol y la gluconeogénesis. En el tejido adiposo estimula la adipogénesis, la diferenciación de los adipocitos, el almacenamiento de la grasa en el interior de los adipocitos, y en el músculo estimula la captación, la utilización y la optimización de la energía a nivel muscular. Entonces, era solamente para expresar que la activación de la AMP quinasa también se da cuando hay gran cantidad de glucosa en el interior de las células. Y gracias a esta AMP quinasa se ha logrado mejorar la condición de los pacientes que son diabéticos y que la metformina ataca
finalmente activa a las AMP quinasas para mejorar la captación de glucosa del torrente sanguíneo y su utilización por parte de las células. Entonces, hay otras hormonas que participan en la resistencia periférica a la insulina, como la leptina y la adiponectina, y estas hormonas también tienen como blanco a la AMP quinasa. Y, bueno, los PPRA, que eran receptores que estimulan el crecimiento, o sea, la proliferación de los peroxisomas, y este era un receptor que se encontraba en el núcleo, que era activado por los ácidos grasos poliinsaturados, y estos eran capaces también de regular, ¿verdad?, el consumo de los carbohidratos, y por ende los ácidos grasos poliinsaturados pueden participar en la reprogramación genética, o sea, en la forma en que las células utilizan la energía que tienen en el interior de ellas. Y lo hacen modificando la transcripción de genes específicos. Entonces, los PPRA, además de ser regulados, ¿verdad?, para fabricar agua oxigenada, y el agua oxigenada es indispensable para destruir bacterias y virus, también pueden regular el consumo de los hidratos de carbono cuando hay un exceso de energía en el interior. Por lo tanto, estos receptores tienen una importancia desde el punto de que pueden participar en la reprogramación genética. Si yo cambio mi actitud alimentaria, van a haber modificación en la transcripción de estos genes, por lo tanto, se va a modificar la actividad celular. Y al modificarse la actividad celular, se va a modificar la condición orgánica. Lo que más se estudia actualmente, considerando que el problema más grave de la población adulta mayor es la diabetes tipo 2, es justamente la resistencia periférica a la insulina. Y se ha encontrado que hay una participación de los PPAR en esta resistencia periférica a la insulina. Entonces, el exceso de grasa acumulada bloquea estos receptores, y al bloquear estos receptores disminuye su capacidad para regular el consumo de los hidratos de carbono, y eso hace que las células ya no quieran recibir hidratos de carbono en su interior. Y al no querer recibir hidratos de carbono en su interior, se acumula en el torrente sanguíneo, y eso es lo que produce finalmente la diabetes. Bueno, muy bien. Este era lo de la adiponectina, un dibujito similar, que actúan a nivel de la... Esta es mi última diapositiva. Bueno, muy bien. Micrófono abierto, preguntas, si tienen alguna duda al respecto. Espero que se haya quedado un poquito más claro lo que habíamos visto en aquella oportunidad, que tal vez parecía algo complejo por ser la primera vez que lo habían visto. Sí, profe. Quedó un poco más claro, ¿verdad? Cómo las células responden frente a un estímulo. Es sumamente complejo, no está nada definido todavía, ¿sí? Cada día se descubre algo nuevo. Si ahora que ustedes ya entienden un poquito más sobre el mecanismo de activación celular, van a ese artículo que les mandé sobre la insulina, se les va a hacer mucho más claro lo complejo que puede llegar a ser, ¿verdad?, la forma en que la célula habla entre sí y cómo se regulan los eventos. ¿Cómo se regulan los eventos? Entre todas las patologías, tal vez la diabetes sea la más estudiada
y el mecanismo metabólico sigue siendo el más estudiado porque nada está definitivo todavía. Lo único que ahora, al hablar de obesidad, ya no se habla de obesidad tal cual, se habla de obesidad visceral y hay un problema gravísimo, usualmente, ¿saben? Que es la acumulación de obesidad visceral, que es lo que produce la muerte del paciente a muy temprana edad. Cuanto más grasa visceral hay, más rápido se deterioran los órganos. Ojo con eso. Una forma de medir la grasa visceral nosotros mismos, sin necesidad de recurrir a no sé, a un método muy complicado, es medir el pliegue cutáneo del abdomen. ¿Verdad? Midan su grasa visceral según su pliegue cutáneo de la pancita. Y la otra forma de medir es midiendo el pliegue cutáneo de los brazos. Hay una reglita que pincha el brazo y mide y de esa forma más o menos calcula, pero es más o menos. Ahora se está calculando, ¿verdad? La grasa visceral por resonancia magnética. Imagínense que la columna, el arqueamiento, inclusive en la columna vertebral se acumula grasa. Sorprendente es cuando lean y vayan encontrando el deterioro que puede producir el sobrepeso. No hay peor enemigo que actualmente desde el punto de vista metabólico que el sobrepeso y la acumulación de la grasa visceral. Entonces, conociendo un poquito de lo que es metabolismo, de lo poquito que podemos conocer, porque ya saben que es interminable, entonces sacar una conciencia de tratar de equilibrar el metabolismo mediante el equilibrio de la ingesta, que es lo más importante. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿quieren hacer alguna consulta, alguna preguntita para que podamos terminar? Andrea. No, profe. Solo el tema de, ¿cómo se llama? La asistencia. Pero se va a saber. Ah, sí, ahora mismo entro y habilito, ¿sí? Gracias, profe. Ahora mismísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Se vio mejor? Sí, Ana, profe, se entendió mucho mejor la parte de los mecanismos de eso, por supuesto. Sí, profe, porque cuando eso realmente los videos eran lo peor. y justo parece que ese día tuvimos ese inconveniente de que salíamos, ¿verdad? Sí. Pero si mal no recuerdo, usted alcé los audios. De repente, si tenés la diapositiva en tu pantalla. Algo que les quería comentar. Dice que toda la información dice que va a estar hasta agosto en la plataforma. Y después Ceausescu. Así que si tienen algún material pendiente para bajar de alguna materia, bajen todo ya antes de que la plataforma se bloquee definitivamente. O sea, hasta finales de agosto sería, profe. Correctísimo, hasta finales de agosto. Cuando terminen Sí, los parciales de los finales, ya va a estar bloqueado la plataforma para el acceso, porque ya va a ser un semestre pasado. No es que va a estar disponible ahí definitivamente. Eso dijeron la vez pasada. Entonces les está bien, profe. para que ustedes tengan todos sus materiales y que no les falte nada ahora a la hora de, de estudiar. Andrea, Nada, profe. Ese cuadro es de Monet, el que tenés por tu pantalla. Van Gogh, profe. Vos, ya sabía. Sí, ya sabes por qué él pintó así. No, la verdad. Tenía un trastorno neuropsiquiátrico. Entonces, Ah, eso sí. ¿eh? Sí, eso sí, sí. Pero está lindísimo. Pensé que era Monet, porque Monet también pintaba, bueno, más o menos similar en la tonalidad.
pero dice que debido bueno, al final cuando le hicieron un estudio más exhaustivo a sus pinturas, encontraron que esos eran sus tormentos. O sea, como él tenía, pobrecito, ese trastorno, entonces las líneas de sus pinturas representaban el tormento psicológico que él tenía en ese momento. Pero al final, imagínense que su tormento psicológico lo convirtió en uno de los mejores pintores renacentistas de su época. ¿Ves? Así es. Muy lindo, me encanta. Significa que nada está definido y que siempre hay un tormento en nuestra vida. No nos vamos a salvar luego de eso, profe. Sí, claro que sí, no nos vamos a ver. Bueno, muy bien. Estamos entonces. Un placer. Espero que hayan aprovechado las clases, que hayan aprendido algo. Hay mucho para aprender. Hay que tratar de fijar los conocimientos y hacerse dueño del conocimiento. Eso es lo más importante. No es solamente pasar, sino hacerse dueño del conocimiento. Llegar a que el conocimiento forme parte de vos. A eso tienen que siempre apuntar. Porque no es lo mismo pasar la materia y no llevar nada, que hacerse dueño del conocimiento. No importa la nota que vos tengas, pero si vos aprendiste, ¿verdad? Un buen profesional no necesariamente es un profesional 5. Un buen profesional puede ser un profesional 2 o más, pero fue el que fue práctico, el que se hizo dueño del conocimiento. Entonces, eso es lo más importante, es llevar el conocimiento para poder aplicarlo después. Y tratar de ser lo más práctico posible porque en nuestra vida hay que ser práctico. Y se avecinan un montón de cambios ahora con el tema del COVID. Después de eso van a haber una gran cantidad de reglamentaciones. No saben los debates que ya hay en los grupos. Y va a cambiar mucho la historia y hay gente muy preparada en el medio. Esta cuestión de los virólogos, yo no sabía que había tantos virólogos en Paraguay, había sido bioquímicos. No sabe la gente capísima que hay. Y está creciendo, nuestra profesión está creciendo muchísimo. El único inconveniente que tienen, que siempre va a tener, que no tiene voz, que sigue oculta, así como rata de, ¿verdad? Que pasamos desapercibido y ojalá eso dentro de poco cambie, ¿verdad? Que haya gente que se anime. Veo que hay gente estudiando muchísimo las leyes, hay que estar preparado con las leyes, una hambrena luego de terrores, no hay que solamente vos te vayas a hacer el análisis OPA y tu trabajo, ¿verdad? Esto de las ISO que están en puerta, millones de cosas, así que hay que irse, pero súper bien preparado. Entonces, siempre pidan más, no se queden con menos, pidan siempre más, luego. Y no se cansen de pedir también, porque en la medida que ustedes piden, es en la medida en que nosotros nos esforzamos los profesores para tratar de dar más. Porque si mi alumno no me pide nada a mí, entonces yo ya estoy tranquila con lo que doy. Pero si mi alumno me pide más, a mí, yo tengo que estudiar, tengo que buscar, tengo que encontrar, tengo que. Y la única manera que el alumno pida es en la medida en que él lee paralelo a las clases. Porque si el alumno no lee paralelo a las clases, ¿qué va a pedir más? No puede pedir más, ¿entienden? Entonces es muy importante, esa lectura lo que tienen que practicar muchísimo. Vienen libros para leer en cualquier parte donde se vayan. Hasta, bueno, en el baño no les digo porque produce hemorroides, ¿verdad? Pero si te gusta leer, vos llevas libro en el baño, ¿verdad? Pero el secreto del éxito está en leer y hacerse dueño del conocimiento. ¿Qué significa eso? Llevar contigo lo poco que aprendiste, pero hacer que forme parte de vos. Parte de vos. ¿Ya? No es que entra hoy y mañana se perdió, sino hacerlo parte de vos. Acá tenemos un montón de cosas que el día de mañana ahora te vas a recordar y todito te va a servir. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Bueno. Sí, gracias, profe. Bueno, un placer. Por más que no nos hayamos conocido en persona, ¿verdad? Ojalá que el siguiente semestre se pueda, pero no veo que se vaya a poder. Yo creo que nuestras clases van a seguir siendo virtuales. Sí, profe. Se avecinan las tormentas recién.
Bueno, mucho éxito para todos los exámenes, que pasen súper bien, que rindan todito bien, que logren tener un poquito de descanso al final. Junten pilas, relájense después de haber estudiado, dedíquenle media hora al descanso, a cualquier tipo de actividad, salgan a caminar media cuadrita, aunque sea, si no es peligroso, pero no le expriman al cuerpo con un estrés terrible que a la hora de rendir, entonces hay más oscuridad que luz en el cerebro de tan cansado que está el pobrecito. ¿Ok? Sí, profe, así mismo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Cualquier cosita, estoy siempre en contacto con mi juez principal, que es Álvaro, ¿verdad? Sí. Bueno, chaucito. Chao, chao, profe. Que tengan lindo fin de. Igualmente, gracias por asistir a la clase.